Es, como el título lo dice, una ley de implementación efectiva de las responsabilidades del Estado en el nivel de educación superior. Esto es clave. El título de la ley es esta, de responsabilidad del Estado. Establece que la educación, y esto es muy importante, porque nosotros hemos reformado el estatuto y hemos adaptado el estatuto a esta previsión, que es el tema de la ampliación de derechos. Es decir, los años 2000 a escala mundial, 2000, ya no 90, plantean el tema de la ampliación de derechos. Ahora estamos con la ampliación de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. La ampliación de derechos. La Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena del 2009, del 2008, la del 98 es la de La Habana, avanzó sobre esta, y la de Cartagena también en el sentido de establecer que la educación superior es un bien social, un derecho humano, un bien público. Y esto es muy importante porque al establecerlo como derecho, y ahí en la literatura recomiendo el libro del rector de General Sarmiento, que es Rinesi, que es Filosofía, entre paréntesis, y Política de la Universidad, es el discurso de la ampliación de derechos. Si es esto, a renglón seguido, establece el tema de la gratuidad. ¿A dónde lo el primero de ahí atrás? No. Acá está. Incorpora como artículo 2 bis, o sea, son incorporaciones a la ley del 95. Sustituye artículos, ¿entienden? O agrega componentes, ¿sí? O sea, es una reforma parcial. ¿Está bien? Agrega al otro y agrega los estudios de grado de gestión estatal son gratuitos, prohibiéndose establecer cualquier tipo de gravamen, impuestos, aranceles o tarifas directas o indirectas. Como es un derecho humano y un bien público, establece el tema del ingreso libre y restricto. Es una interpretación. Y dice que debe ser complementado por procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional, que en ningún caso debe tener un carácter selectivo, excluyente o discriminatorio. De los 25 años. Los mayores de los 25 años. Exceptúa, quiere decir que no es libre o irrestricto para los mayores de 25, rige lo del artículo 7 de la Ley de Educación Superior. ¿Qué más dice? Elimina la norma sobre los criterios de distribución presupuestaria. O sea, desaparece. O sea, esto que está acá no modifica el artículo 29 y entonces hay dos leyes. El artículo 29 de la ley del 95 dice que las universidades establecen el sistema de acceso, permanencia de egresos. Y esta ley del 2015 dice que el ingreso es... No, lo único que le sacaron en la 25 es lo de las facultades, comunidades... Eso sí, eso está muy bien que lo hayan sacado. Más aún, yo integraba al CIN y propuse al CIN que le llevara un proyecto para eliminar el tema de que las universidades con más de 50.000 alumnos establecieran un sistema de ingreso, que era el artículo Ferreira, que era el artículo que había promovido el decano de... Cada universidad establece las normas sobre regularidad de estudio, eliminó la norma de las dos asignaturas por año y modifica el tema ahí, pero mantiene que cada institución puede establecer su régimen salarial, a veces eso no lo modifica. O sea, las universidades, si quisiéramos establecer un régimen salarial distinto, lo podríamos hacer. Somos autónomos para hacer eso. Sería el modelo americano de las universidades estatales americanas. Cada universidad establece el régimen salarial. De hecho, Quilmes lo hizo. Después de la ley, de la sanción de la ley 95, Quilmes, que estaba naciendo en los 90, estableció un escalafón docente y un régimen salarial no convencional. Por ejemplo, estaba el tema del rendimiento.
toda la cuestión que se le puede cuestionar al neoliberalismo. Era como Y un no cambio. estaba el tema de la antigüedad. Y estaba el tema del costo de oportunidad. Nuestra universidad tiene el de costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir el de costo de oportunidad? Se aplica en una sola circunstancia, que es que los profesores que vienen del exterior. Nosotros en nuestra universidad reconocemos antecedentes de antigüedad por experiencia en el exterior. Y eso no está en el régimen salarial nacional. Y eso lo metemos dentro de nuestro régimen de personal docente, lo asimilamos al concepto de costo de oportunidad. Viene Andrea Tapia, la actual vicerrectora, la repatriamos de Italia, tenía X años, 10 años de experiencia en Italia. Hubiera venido yo, digamos, después de 8 años de experiencia en el exilio. Es decir, y esos 8 años también uno los perdió, etcétera, etcétera. Cuando se hace la ley de Alfonsín del año 84, se reconoció la antigüedad, no la jubilación, pero fue en ese momento. Ahora viene alguien nuevo ahora, o repatriamos a alguien que se fue por la crisis del 2001, etcétera, etcétera, y ahora retorna. Y el convenio colectivo de trabajo docente dice tantos años de antigüedad en nacional, entonces excluye lo extranjero. Entonces nosotros computamos eso. ¿Quién resuelve eso? El Consejo Superior. Lo peticiona el docente y los eleva al Consejo Superior y el docente y el Consejo Superior de docencia puede establecer si acepta o no el pedido, digamos, de la persona. Entonces hizo una reforma en Quilmes y un escalafón más interesante, más moderno, digamos. Nosotros tenemos un sistema de retribución muy similar a la educación primaria y secundaria, en donde el elemento central de acumulación es de mejora de ingresos en la cantidad de años, el paso de los años, y no otro criterio. ¿Tá? Es decir, luego fíjense cómo mejoran las cosas. De la SPU ya en los 2000 se dice, bueno, vamos a poner un adicional por maestría, un adicional por doctorado, un adicional por maestría. Entonces aparecen ese tipo de elementos que no son convencionales. ¿Tá? Bien. Quilmes, tempranamente, en los 90, tenía el adicional por doctorado, que no lo preveía el régimen nacional. Con la crisis del 2001, todas las universidades resolvimos adoptar el Sistema Único Nacional Centralizado. Podemos definir nuestro propio régimen laboral y salarial, lo permite la ley, pero, dadas las circunstancias de nuestro país, resolvemos asimilarlo al régimen nacional. ¿Por qué? Porque hay paritarias nacionales. Entonces las paritarias nacionales operan sobre el régimen nacional. Punto. Ya está. El día que nos desarrollemos podremos aplicar otro régimen, pero en situaciones de crisis recurrente económica, lo mejor es estar colgado al sistema nacional. Es lo ideal, para mí no. Pero es el país en que vivimos. No es otro. Ni bien se sancionó la ley de educación superior, esta reforma no tuvo apoyo del CIN. Ningún rector salió a apoyar la ley de educación. La principal crítica es que no fue discutida con las universidades. ¿Por qué no fue discutida con las universidades? Porque hay situaciones particulares. Nadie quería discutir el tema de la gratuidad, pero yo ya lo dije. En Argentina hay normas que no se cumplen. Y estas no se cumplen. Esta universidad arancela los ciclos de complementación. Todas las universidades que tienen educación virtual lo arancelan. No con el término de arancelamiento, gasto administrativo, tasa, etcétera, derechos que no están permitidos. A tal punto que yo les puedo mostrar con papel membrete del Ministerio de Educación, se hace una comisión de 4 personas, era fin del gobierno de Cristina de Kirchner, y nos invitan a 4 rectores. Me invitan a mí, al rector de Córdoba, al presidente del CIN, que era Calzoni de Avellaneda, y a la rectora de Arte. El rector de Córdoba es que no podía
podía resolver el tema de medicina de la Universidad de Córdoba porque no permite el número clausus. Esta universidad tiene número clausus. Esta ley no permite, salvo que se reglamente. No está reglamentada esta ley. La Universidad de Río tiene el ingreso libre. Ahora vamos a hacer un curso de migración, pero tiene número de clausus. Entonces, todos los que quieran estudiar ingeniería de alimentos, ingeniería en biotecnología, electrónica, etcétera, etcétera, pueden empezar. Ahora, para estudiar odontología hay 80 sesiones odontológicos y esa es la capacidad educativa que tenemos, con una tasa de recursado en torno al 30%, que se van a 110, tiene que tener número clausus. Arquitectura también. Es decir, tenemos número clausus. Otras universidades tienen curso de ingreso. La Matanza tiene curso de ingreso. O sea, notan 20.000 y entran 8.000. No puede atender más de 8.000. Tiene curso de ingreso. Nosotros no estamos en Córdoba, nosotros estamos deseando ver tener alumnos. ¿Entienden lo que digo? Salvo algunos casos particulares. Pero hay un problema de capacidad. Si la carrera, que lo van a ver con Pablo, del artículo 43 dice que tiene que tener una práctica profesional supervisada, yo les pregunto a ustedes, si hay 80 sillones odontológicos, ¿cuántos alumnos pueden estar por sillón? Es un tema matemático. Después se egresan, y cuando egresen los odontólogos va a trabajar en salud bucal con todos los habitantes del país. Tienen que tener la formación práctica. Miren, cuando yo era secretario en las discusiones sobre medicina, el decano de La Plata me vino a ver a mí desesperado para decirme que los alumnos que egresaban de medicina de La Plata no podían hacer una de emergencia, una intubación traqueal de abrir acá para que respiren en un accidente, porque no tenían la formación práctica. Y estaba desesperado, y era porque no se puede. Ahora, ustedes se imaginan, en el mundo, esto yo lo dije, en el mundo donde los sistemas de salud son públicos, lo administra salud pública. No lo administra otro que no sea salud pública. ¿Dónde se hacen las prácticas? En los hospitales. ¿Qué vamos a poner? ¿A 10 estudiantes toqueteándole la panza al paciente? Digamos, ¿se entiende lo que digo? Hay un... ¿Con qué? Bueno, en kinesiología estamos discutiendo. No se puede. Estamos discutiendo. No se puede no tener número clausus. O sea, tenemos que tener una capacidad, no solamente áulica, la cantidad de camitas, donde va a ser las prácticas, en el hospital. Cuando les conté que fui a Córdoba y lo de psicología, tenían una presa de egreso. ¿Por qué? Porque tenían dos alternativas para egresar. O la práctica clínica de psicología clínica o la tesina. Pero la tesina o la práctica en hospital. El enfoque era muy psicoanalítico. Entonces, la inclinación de los psicólogos era ir a la psicología clínica. Eran pocos los que tienen interés en psicología institucional, digamos. Muy bien. El plan de estudio de la carrera no tenía seminario de tesis, con lo cual nadie estaba en condiciones de hacer el trabajo final de la tesina. Pero las plazas de psicología clínica las establecía el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que decía, en este hospital entran 30 por año. Y vos tenés 100 y tienen que hacer un sorteo para que cuáles son los 30, los otros 70 están en la espera. La anécdota es tristísima. Estaban todos con asistencia psicológica. Los psicólogos eran los profes de los estudiantes, digamos. Una cosa, digamos, surrealista, pero es así, o sea, pero es así. Bien, nos reúnen a los cuatro. El rector de Córdoba dice, no puedo hacer nada con el ingreso. ¿Qué pudo haber dicho la de arte? Me dice, ¿cómo se hace para que ingresen los que hacen música? Si los que hacen música, los alumnos de música tienen que tener una formación musical desde los 8 años. No es que van a primer día aprender violín en el primer año. Tienes que haber estudiado violín durante 10 años antes. No basta con tener el título secundario, porque el lenguaje musical
implica tener una formación musical previa. Arte dramático, tiene que tener expresión corporal. Si no tiene expresión corporal, no puede ser arte dramático. Así es la vida. Y tenían un curso de expresión corporal. Y los que no pasaban el curso de expresión corporal no lo podían hacer. Miren, es como la ampliación de los derechos de las personas con discapacidad. Alguien privado de la vista puede hacer licenciatura en química y trabajar en un laboratorio. Dígame, ¿hay un ingreso libre, restricto? ¿Cómo es? El ingreso libre y restricto implica la opción individual. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿es ingreso directo? Sí, para estos lugares, para esto hay determinadas normas que son excepcionales. ¿Quiénes son los que pueden regular eso? Las universidades. Entonces, aunque parezca mentira, la ley del 95, ahí concluyo, es más autonomista que la ley del 2015. ¿Se entiende? Sí. Por ahí habría que diferenciar poder estudiar y después poder ejercer. ¿Cómo? Por ahí habría que diferenciar el poder estudiar y el poder ejercer. Por ahí estudiar química, una persona ciega podría estudiar. Salvo la parte práctica, pero después no podría ejercer. En nuestro caso en kinesiología tenemos una chica, una alumna, que es sordomuda. Sí. No emite palabras y no escucha nada, ni siquiera con audífonos. Sí. A las cursadas ocurre con intérprete. Sí, claro, porque la universidad tiene el asistente pedagógico para las personas con discapacidad. Para el ejercicio profesional, realmente complicaría para lo que a lo mejor todos conocemos como una práctica clínica común. Sí, pero que es un caso que con un asistente pedagógico, así se denomina, en este caso, que hace intérprete de señales, puede estudiar. Entonces, vos lo que me está... No. A ver si nos entendemos. El ejercicio profesional es otra cosa. Vos lo que me podrás decir, está bien, pero pero es un derecho humano y es un bien público. Si una persona que es sordomuda quiere estudiar kinesiología y la universidad le brinda un asistente pedagógico para que estudie y lo puede hacer, perfecto. Pero no tenemos asistente pedagógico para hacer reacciones químicas en un laboratorio para hacer química. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es otro problema. En este momento tenemos un problema gravísimo en arte dramático en Bariloche, que son casos de esquizofrenia. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo se resuelven eso? Entonces tenemos una discusión, tenemos una comisión de discapacidad, a ver cómo se resuelve eso. Entonces, hay situaciones en que uno aborda los problemas y trata de garantizar ese derecho humano. Y hay situaciones en que esto es muy difícil. ¿Cómo? ¿En qué sentido cómo se resuelve el caso de esquizofrenia? ¿Por qué debiera resolverse? De hecho, acá puede haber personas con tratamiento sin que lo sepamos. Claro, porque vos fijate, es muy complicado, sí. Me anoto yo, no. Digo, es muy complicado porque el efecto, lo hemos tratado, yo he estado 2 horas con la comisión de discapacidad y los docentes de arte dramático para ver cómo se resolvían los casos, porque una situación de las universidades no piden, no vamos a terminar nunca, me va a matar todavía. No podemos terminar así. Perdónenme, no voy a terminar la charla, pero concluyamos en esto. Una situación de esquizofrenia puede atentar a su propia vida, ¿sí? Entonces, esto es una situación bastante delicada. Una cosa es estudiar veterinaria y otra es estudiar abogacía. Si estás en veterinaria y están con un bisturí, es una situación problemática. No estoy hablando de atentar contra otras personas, sino a sí mismo. ¿Tá? Entonces requiere un asistente pedagógico. ¿Tá? Ahora, puede llegar a situaciones de complicación en el espacio áulico.
el problema de los docentes era la complicación en el espacio áulico en arte dramático, es en la práctica teatral. Es decir, estás haciendo una práctica teatral, etcétera, etcétera, y no soy un especialista, así que no tendría que pronunciarme con estos términos, pero digamos, tiene un brote psicótico y complica toda la actividad grupal, ¿se entiende? O sea, afecta la actividad grupal, pero eso lo resuelven los asistentes pedagógicos. Lo que estoy diciendo es que hay casos extremos que es muy problemático. Por ejemplo, en química, bueno, ahora hay modelos de simulación. Entonces uno puede decir, con modelo de simulación de reacciones químicas, entonces podría sustituir en una educación no presencial. ¿Se entiende lo que digo? Pero digamos, también depende de los avances tecnológicos, o sea, y esto lo administra cada universidad. El asunto es que se redactó un decreto reglamentario. El decreto reglamentario que se redactó establecía los casos de no gratuidad en el grado, como la educación virtual, como los ciclos de complementación. Y en esto no hay acuerdo. Porque esto lo resuelve cada institución en el ejercicio de la autonomía, por los sistemas de admisión, y cada universidad lo regulará en base a su capacidad educativa y también a un criterio que debo decir que lo tengo que plantear, que es el planeamiento institucional. Y ahí hay otro problema. Miren, la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco creó Derecho, yo era secretario. Arancelado. Yo le digo, pero olvídate, así en estos términos, al rector de la época, estamos en mitad de los años 90. Le digo, no va a poder mantener los aranceles, lo va a terminar haciendo gratuito. Y le digo, ¿y vas a hacer cupo? No. Bueno, ¿vieron el Pac-Man? Lo abrió en Comodoro. Luego vino la presión interna. Los de Trailores dicen, nosotros también queremos tener derecho. Después llegaste a Puerto Madre, estoy bajando, ¿no? Después llegaste a Puerto Madre también quiere tener derecho. Y después me fui a la cordillera, en Esquel, digo, también quiero tener derecho. Hay derecho en esa universidad con ingreso directo y se come el 50% del presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿y el planeamiento institucional? ¿Cuál es el planeamiento institucional? ¿Cuáles son los requerimientos de esa formación para esa realidad regional? ¿Por qué no tiene fondos para hacer un instituto de investigación en el área de hidrocarburos, siendo el Golfo San Jorge la segunda cuenca petrolera de nuestro país? Y no lo tiene. O sea, tiene que tener plata para nombrar los docentes y auxiliares de miles y miles de estudiantes que quieren, por vocación, estudiar Derecho. Entonces, una cosa son las vocaciones individuales y otra cosa es el interés público. No necesariamente hay una coordinación entre el interés individual y el interés público. Son dos cosas distintas. Entonces, esto también requiere el planeamiento. La plata que gastamos en el sistema universitario, el 50% de los alumnos en Argentina estudia Derecho, Contador Público, ahora Comunicación Social, que fue la estrella que sustituyó a Psicología de los años 60, y Medicina. Entonces, planeamiento público también significa que el Estado diga, es necesario formar enfermeros, no más médicos. Entonces vamos a poner plata para formar más enfermeros, porque las relaciones técnicas de paciente en la atención de la salud requiere una relación técnica de médico, enfermero, paciente de tal tipo, y es bueno que se formen enfermeros en Viedma, en Chuelechuel, en Allen, en Neuquén, etcétera, etcétera, pero que no haya más de una facultad de medicina en el territorio. ¿La tiene el Comahue? La tiene el Comahue, punto. Si abrimos medicina, se nos van a notar mucho. ¿Está claro? Eso es así, sí. El incentivo de becas, por ejemplo, a carreras duras como ingeniería... Están, lo que se llaman... En la UBA, que conozco casos. ¿Es un fondo únicamente de la UBA o es una estrategia de política pública del Ministerio de...? Son las dos cosas. Hay política pública del Ministerio, las becas Progresar, que hoy han subsumido a todos los programas que había del PNBU, acá está María Eugenia Mosquera que les puede contar. Las becas Progresar nacieron en el periodo kirchnerista, fueron readaptadas en el periodo de Macri y distinguen
entre prioridad de las carreras y grado de avance en la carrera. Cuanto más avanzado está, mayor es el estipendio, y cuanto más prioritario, mayor es el estipendio. Pero cada universidad lo tiene y está la política pública. ¿Y eso es en base a criterios de equidad o Sí, sí, o sea, criterio de equidad. El programa Progresar, como los programas de las universidades, trabajan con el criterio de equidad. El criterio de equidad es en base a las declaraciones de formulario en el cual los estudiantes declaran su situación económica del grupo. se evalúa la situación socioeconómica y también el rendimiento académico de cada estudiante? Y después se puede renovar, digamos, año a año de acuerdo al grado de rendimiento académico que tiene el estudiante. Yo les voy a decir mi posición. Yo apoyo la gratuidad de grado presencial de quienes tienen título del nivel secundario o mayores de 25 años que sin título de secundario, pero no apoyo la gratuidad para aquellos que tienen título de educación superior. Si un abogado después de quiere estudiar comunicación social porque le piace, para mí eso de gratuidad, digamos, no contribuye a la equidad. Posgrado, soy propenso a que el doctorado sean gratuitos, porque tiene que ver con la formación académica. Las maestrías, estoy hablando de los propios. Si uno quiere formar un doctorado que es docente de la universidad, tiene que hacer un esfuerzo por becarle, si tiene un arancel, becarle, digamos, los estudios. Ahora, si viene alguien de afuera, lo tendrá que pagar otro, ¿tá? Y por eso propenso a que las políticas públicas establezcan organismos como CAPES que financia la formación de doctorado y que esos doctorados estén acreditados, o sea, becas vinculados a la acreditación de la calidad. Ahora, si es una especialización o una maestría profesional, no creo que tenga que ser gratuita. Si va a ser un MBA, un Master en Business Administration, la pagará, digamos. ¿Tá? O sea, eso hay que tener políticas, o sea, creo que plantear cuestiones genéricas terminan siendo retóricas y no resuelven la complejidad de los sistemas de educación superior. Y la complejidad de los sistemas de educación superior lo resuelven las instituciones, de acuerdo a las circunstancias de la localización donde se encuentren. Entonces nosotros tenemos becas para los estudiantes de la línea sur, porque en la línea sur el tamaño poblacional no justifica establecer una sede. Por lo tanto, tenemos que ayudar a esos estudiantes que egresan del secundario de la línea sur a que migren a un lugar en donde no es su lugar de residencia para cursar estudios universitarios. Pero eso porque Río Negro tiene la meseta de Moncura y la línea sur. Y los jujeños tendrán la Quiaca, qué sé yo. Es decir, es un problema focalizado a nivel de cada institución, sí. ¿Cómo establece el criterio, o cómo se podría establecer el criterio para distinguir entre los posgrados que debieran ser gratuitos y aquellos que debieran ser arancelados? Porque depende, me parece, en el ejemplo que daban, depende de la motivación, digamos, de quien viene a hacer la formación. A ver, distingamos lo siguiente. Partamos de una definición. Los posgrados pueden ser arancelados en la legislación argentina. Entonces, supongamos que el 100% de los posgrados son arancelados, ¿sí? Segundo, la política institucional puede ser de que al plantel docente de la institución le dé un financiamiento, un descuento al arancel. Eso es una política institucional. El que viene de afuera paga, ¿sí? Porque ¿por qué paga? Porque la función principal de las instituciones de educación superior es el grado. ¿Tá? Si es el grado, nosotros tenemos que poner recursos en grado. Así como la función, tiene tres funciones, docencia, investigación y extensión. Dentro de la docencia, la prioridad es el grado. Para mí resulta incomprensible que las universidades tengan colegios secundarios y primarios y jardín de infantes. Estoy absolutamente en desacuerdo con eso.
Los sistemas educativos corresponden a las jurisdicciones provinciales y las universidades deben contribuir a que mejore la calidad de las jurisdicciones provinciales. Eso es otra crítica que le hago a la última parte de la política de Cristina Kirchner cuando hizo un financiamiento de colegios secundarios, que nos generó un problema a las universidades que estamos en el territorio tan vasto con sede. ¿En dónde vamos a poner un colegio secundario? ¿En Viedma, en Bariloche, en Roca, en Cipolletti? Distinto de la UBA, lo hizo en Lugano, se lo financió el Estado Nacional. Entonces, ¿por qué no colabora con la Ciudad de Buenos Aires en el sistema de la educación secundaria? Porque a cada zapatero a su zapato. La universidad que se dedique a los temas universitarios, ahora tenemos que bancar los colegios secundarios, primarios. ¿Y qué hacemos con las universidades que no lo tienen? Esto lleva a otro problema que lo vamos a presentar ya, pero es gravísimo. O sea, pongámonos de acuerdo, la educación básica, ¿de quién depende? De las jurisdicciones provinciales. ¿Goza de buena salud? No. Hay problemas de calidad terribles. En Río Negro el 60% de los egresados del secundario no tienen el nivel suficiente en matemática. ¿Y cómo pueden progresar haciendo una carrera de ingeniería o cualquier carrera que tenga matemática? Es imposible. Hacemos acciones remediales, nivelación, ahora se va a tratar en el Consejo de Docencia, en lugar de 15 días, un mes, si vamos para atrás, no, si vamos para atrás en el quinto año, pero el quinto año están pensando en el viaje de estudio. María Eugenia, que ha trabajado con Nexos, yo he ido los sábados. ¿Y quién va los sábados? Si los viernes salí de joda. Entonces, no viene los sábados, y durante la semana, no, el director no quiere. Entonces, es muy complicado, pero, digamos, es lo que tenemos. ¿Cómo hacemos para ayudar a eso? Ahora, no resolvemos, a menos que seamos muy HDP, para tener un colegio secundario, de sacar egresado con calidad y mejorar nuestras tasas de egreso. Porque si nos hacemos Nacional Buenos Aires, en nuestra universidad, ese grupo de estudiantes que serán la élite va a progresar en la vida académica. ¡Qué piola! ¿Se entiende lo que digo? Pero, digamos, tenemos carencias de todo tipo. Kinesiología, estamos haciendo esto y todavía no lo tenemos. En Chuele, ¿en dónde editamos? Editamos clases en colegios primarios, en el Mundo da Amici, en Regina, pusimos una placa de reconocimiento, estaban sentados en el piso los chicos de tercer grado, el vicerrector decía que era veterinario, empezó a hablar de animalitos, pero damos clases en esos lugares. ¿Se entiende lo que digo? Y no, inventamos un colegio secundario. Digamos, es un problema de malas decisiones de política pública. Perdonen mi apasionamiento, pero es mi mirada. Una consulta. ¿La decisión de qué profesionales formamos queda únicamente dentro del ámbito de la autonomía que Sí, la universidad? sí. Pensaba, porque digo, ¿no? Hay un requisito. Una política igual pública que diga qué profesionales necesitamos dentro de la sociedad. Muy bien. Pero eso nos lleva a uno de los libros que le planteé en la bibliografía, debate sobre autonomía y planeamiento, en donde hay 3 autores que discuten, que son Antonio Camou, sociólogo de La Plata, Roberto Folari y Adolfo Stubren. 3 miradas. Roberto Folari, a propósito de autonomía y planeación, se remite al plan quinquenal, el primer plan quinquenal y la 13031. Y Folari, filósofo psicólogo, filósofo, adhiere a que estuvo bien la intervención porque estaba en el marco del plan quinquenal y las universidades tenían que responder al plan quinquenal. Así que está muy bien que la ley del 47 hubiera establecido que el rector lo define el Poder Ejecutivo. Y es la única forma de alinear a que esta institución educativa responda al plan quinquenal. Adolfo Stubren, reformista. No, la autonomía. Las universidades tienen que responder, el Estado debe acompañar. ¿Hay una contradicción entre autonomía y planeación o planeamiento? Sí, pero hay que establecer que está bien que haya algo de planeamiento, pero el algo de planeamiento tiene que, o sea, en la balanza, tiene que prevalecer la autonomía. Un clásico pensamiento reformista que se materializó en la política pública de estos años. Yo les comenté que se hizo el FOMEC. Y después del FOMEC, en el periodo de los 2000, y particularmente en el periodo kirchnerista, comenzaron a ver los contratos programas, se llamó Fundar, el Fundar sustituyó al FOMEC, ya no había más plata del Banco Mundial, el Estado Nacional tiene el Fundar atiende a las universidades. Entonces había política. Debemos mejorar las ingenierías porque en la acreditación de la calidad están subestándar.
O sea, tienen problemas, no llegan a 6 años, tienen muchos acuerdos de mejoramiento, etcétera, etcétera. Ponemos plata a las ingenierías, acción deliberada del Estado, modelo francés. O sea, contratos, programas de lo que el Estado quiere, no de lo que la universidad quiere. ¿Está? El enfoque de Stubren es distinto. El enfoque de Stubren lleva a una política pública que la desarrolló Mónica Marquina, ahora miembro de la CONEAU, y que es de los contratos programas integrales, que lo propone la institución. O sea, el Estado queda como una fuente de financiamiento y la institución hace la propuesta. Entonces, la propuesta, hay alguien que quiere hacer un museo, el otro que quiere hacer un polideportivo, sino un polideportivo con piso de parqué, aguas turbulentas, y traemos los jugadores de la NBA a jugar, digamos. ¿Se entiende? Porque en la universidad hay de esas cosas. Uno va a Chaco Austral y tiene una cancha de básquet de NBA. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es la situación económica de los estudiantes de Chaco, hay que llevarle la copa de leche, digamos. Hay cosas que no entiendo. El ejercicio de la autonomía es triplicar la beca. Nosotros ahora, para mostrar cómo es, en esta emergencia, que vamos a declarar la emergencia, vamos a hacer ajustes en viáticos y pasaje, pero estamos planteando el aumento de la beca al 40%. Pero, ¿sabés lo que es jugar al básquet? Y están en la Nacional de Básquet ahora, digamos, porque, qué sé yo, creen que es un college americano jugando al fútbol americano. ¿Se entiende lo que es? Entonces, cada universidad presenta. ¿Y dónde está la política pública? La política pública es una política activa, y así como hice crítica al periodo K en algunas cosas, digo, fue la mejor política pública en contratos programa. Dijo, a partir de las TIC, de las telecomunicaciones, vamos a crear 5 carreras de ingeniería en telecomunicaciones. ¿Quién quieren hacerla? Nosotros levantamos la mano, queremos hacerla. ¿Por qué? Porque tenemos ingeniería electrónica en Bariloche, porque está el INBAU que hace radar y satélite, queremos hacer telecomunicaciones orientadas a la cuestión satelital, etcétera, etcétera. Pero fue el Estado el que definió la política pública. Y la universidad responde. ¿Hay competencia? Sí. El que quiera hacerlo se anota. El que no quiere no se anota. Entonces, ahí el balance es un balance distinto. Antonio Camou, que para mí hay que leerlo, lo recomiendo. O sea, para mí el más brillante de todos, de los 3 en estos temas, digamos que es una cuestión irresoluble. Que hay una tensión entre autonomía y planeamiento y que hay que convivir con esa tensión y que no tiene sentido resolverla en ninguno de los polos. Lean el artículo de Antonio Camou. He compartido, Antonio Camou, he compartido jurado de tesis y doctorado de la Universidad de San Andrés, es un tipo brillante, de formación sociólogo. No viene de ciencia de la educación, de La Plata, platense. De investigador brillante. Y yo creo que tiene razón. Hay una situación de tensión. La tensión existe, pero no hay que. La forma de resolverla es pragmática. Y entonces, ¿en dónde juega la política pública? ¿Cuánto de autonomía, cuánto de planeamiento? Es la universidad la que define qué carreras crea. Otros países tienen menos autonomía. Las universidades delegan en el colectivo de universidades que se llaman el sistema autorregulado. Que el CIN no lo ha podido hacer, crítica al CIN. ¿Por qué no somos capaces de someter la ampliación de la oferta académica al CIN para que tenga un dictamen no vinculante? Ni siquiera vinculante, no vinculante, que dé una opinión. Y que esa opinión se vuelque al Consejo Superior y que diga no. El CIN considera que vas a crear esto que está pegado al de al lado y le estás pisando los callos, digamos, y al final los dos pierden. Porque en política pública, entre instituciones, no puede haber competencia, tiene que haber complementariedad, porque la plata es de los contribuyentes. La plata es la misma, la pone en un bolsillo o la pone en otro. Ahora, si compite la universidad privada, que es arancelada, que no requiere recursos públicos, con una privada, no hay problema. O sea, si la privada quiere acá sentarse y poner kinesiología, que lo haga. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no lo va a hacer, pero digamos.
Bueno, ¿qué más estableció la Ley de Educación Superior? Los sistemas de coordinación, el SIN, el CRUP. Seguramente Pablo va a hablar del Consejo de Universidad en lo que tiene que ver con los estándares y las actividades reservadas, etcétera, así que le dejo a él el tema ese, ¿no?